La Guerra Civil Irlandesa fue, como todas las guerras civiles, un evento bastante triste. Esta se desarrolló entre 28 de junio de 1922 y se prolongaría hasta el 24 de mayo de 1923. Para comprender la llegada de la Guerra Civil deberíamos volver más atrás, en el alzamiento de Pascua el 24 de abril de 1916. Mientras los británicos estaban inmersos en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial como el Somme, los irlandeses vieron que sería una nueva oportunidad para obtener su ansiada independencia. Grupos nacionalistas irlandeses se unirían formando el famoso IRA, Ejército Republicano Irlandés. Estos se apoderaron de la oficina central de correos de Dublín anunciando un nuevo gobierno. La respuesta británica sería violenta. Con escaso apoyo popular y superados en armas por los ingleses, la rebelión sería aplastada y la mayoría de los líderes de la revuelta fusilados. A esto luego seguiría la llamada Guerra de Independencia Irlandesa. Al no poder derrotar a la ocupación británica por medios convencionales, los sobrevivientes del IRA llevarían a cabo una guerra irregular de guerrillas y luchas urbanas, siendo respondida con tácticas de guerra sucia por los ingleses con formaciones de grupos paramilitares como el Black Tans, donde las torturas y ejecuciones eran algo cotidiano. Pero la presión de los militantes del IRA al poder escabullirse entre la población y al acabar con un buen número de oficiales e investigadores que buscaban aniquilar las diversas células en las ciudades y condados, además de la simpatía que fue adquiriendo el grupo, obligaría al gobierno de la corona a negociar con los revolucionarios. Uno de los encargados de la negociación sería el ya afamado Michael Collins, miembro del IRA y del gabinete del gobierno irlandés en la clandestinidad. Tras su gira en Inglaterra, este había arreglado obtener un estado libre autónomo, pero con la condición de la partición de Irlanda. El norte seguiría siendo parte del Reino Unido. Esta fue una de las causas que provocaría las primeras andadas a la guerra civil. El IRA y la sociedad se había fragmentado. Una parte del IRA buscaba la independencia completa de la corona británica y era inaceptable para ellos que una parte del país siguiera bajo ocupación. Collins respondería a esto que era lo mejor que se podía conseguir y un gran primer paso para obtener la tan ansiada República Irlandesa y evitar una confrontación de mayor tamaño con los ingleses. Ahora ya termina la guerra en Europa. Mientras las tropas británicas se retiraban de Irlanda y realizaban las formalidades para el traspaso del mando, se crearía al Ejército del Estado Libre de Irlanda a favor del Tratado Anglo-Irlandés. Este nuevo ejército, conformado con miembros de la guerrilla IRA y veteranos irlandeses de la Primera Guerra Mundial. Las tensiones contra el otro bloque, los llamados IRA antitratado, habiendo algunos enfrentamientos, aunque lo que desencadenaría la guerra sería cuando militantes del grupo antitratado ocuparon el edificio Four Courts en Dublín el 14 de abril de 1922. Esto buscaba provocar una intervención militar de Gran Bretaña, lo que destruiría el tratado y llevaría al IRA protratado a unírseles para enfrentar a un enemigo en común. Al final, y por presión británica, el Ejército del Estado Libre recibió prestado un par de cañones ingleses de 18 libras y el ofrecimiento de un bombardeo aéreo, pero el Estado Libre declaró que esta rebelión debería ser sofocada por irlandeses. El 28 de junio, y tras un último llamado a la rendición, los cañones del Estado Libre abrieron fuego sobre el edificio. Estas primeras bombas serían las que empezarían oficialmente la Guerra Civil Irlandesa. La ofensiva de las tropas del Estado Libre se libraría por varias calles de Dublín hasta el que el grupo antitratado fue derrotado. Los sobrevivientes se refugiarían en zonas rurales para llevar a cabo una lucha de guerrilla similar a la aplicada por los ingleses. La guerra seguiría con la muerte de Michael Collins el 22 de agosto durante una visita al condado de Cork, siendo su columna emboscada por guerrilleros antitratado. El desarrollo de la guerra civil sería desfavorable para el bando antitratado. La verdad, las únicas batallas importantes en ella sería la de Dublín y la de Kilmallock, ambas un fracaso para el IRA antitratado. El Ejército del Estado Libre había aumentado significativamente en número y medios, contando ahora con piezas de artillería y vehículos blindados. Con las principales ciudades ocupadas por el Estado Libre y a una carencia de logística para el bando antitratado, estos se redujeron a una lucha de guerrillas, confiando que podrían triunfar de la misma forma que con los ingleses. A pesar de cierto éxito, la campaña guerrillera no rendiría frutos y a falta de financiación y organización, varias columnas guerrilleras fueron disueltas para ahorrar gastos. Pronto, en 1923, la guerra se convirtió en pequeñas luchas esporádicas e intermitentes donde no había acciones significativas. El IRA se vio reducido meramente a grupos de sabotaje que combatientes, ahora llevándose actos de venganza entre ambos contendientes.
ya sin apoyo hasta la pérdida de la Iglesia Católica que ahora apoyaba al gobierno libre como el único legítimo y tras las pérdidas de importantes figuras del bando antitratado quienes llamaron a un alto al fuego y desmovilización de los grupos guerrilleros restantes. Tras el enfriamiento de las tensiones y el pedido de que los guerrilleros que depusieran las armas podrían volver a casa se celebraron elecciones donde el Estado Libre ganó por mayoría. La guerra civil a pesar de ser corta, unos 10 meses. Fue indudablemente sangrienta y muchas figuras conocidas y apreciadas por la lucha de la independencia habían muerto en ella. Aunque no hay una cifra exacta, se calcula que el Estado Libre tuvo entre 800 y 1000 muertos en la contienda, mientras que del otro lado se calculan entre 1500 y 200 caídos entre insurgentes y civiles. La guerra civil en Irlanda había dejado un sabor amargo en la sociedad y aún hoy en día se siguen enfrentando los partidos políticos herederos de las posturas de los pro y antitratados.